Para dar comienzo a la sesión. Por secretaría se tomará asistencia. Diputada Costa. Diputado Allende. Diputada Angerosa. Presente. Diputado Anguiano. Presente. Diputado Artusi. Presente. Diputado Báez. Presente. Diputado Bailo. Diputado Valer. Presente. Diputado Bisogni. Presente. Diputado Arrichón. Diputado Guzmán. Diputado Neteman. Presente. Diputado Koch. Presente. Diputado Lamadrid. Diputada Lambert. Diputado Lara. Presente. Diputada Lena. Presente. Diputado Monge. Presente. Diputado Navarro. Diputado Zuna. Presente. Diputada Pros. Diputada Romero. Presente. Diputado Rotman. Presente. Diputado Ruberto. Presente. Diputado Sosa. Diputada Tacistro. Presente. Diputada Toller. Presente. Diputado Troncoso. Presente. Diputado Urribarri. Diputado Valenzuela. Presente. Diputado Ángel Vázquez. Presente. Diputada Viola. Diputado Vitor. Presente. Diputado Sábalo. Presente. Señor presidente, le informo que están presentes 29 señores diputados. Sí, señor diputado. En existencia por motivos particulares de los diputados Lambert, Urribarri y Guzmán. Gracias. Ya tomamos. Vamos a invitar al diputado Antonio Koch a izar la bandera nacional y al diputado Diego Lara a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría será de lectura a la quinta sesión. ¿Sí, diputado? Y se dé por aprobada si no hay observaciones de los señores diputados. Hay una moción del diputado. Aprobado. De acuerdo a lo establecido en el artículo 116 del reglamento, se encuentra a consideración de la Cámara versión taquigráfica correspondiente a la cuarta sesión ordinaria del 137 periodo legislativo, realizado el pasado 12 de abril. Si los señores diputados no formulan observaciones, se dará por aprobada. Aprobada. Momento de los asuntos entrados. Por prosecretaría se dará lectura a los mismos. Pido la palabra. ¿Sí, diputado Roberto? Sí, mociono que se omita la lectura porque, bueno, cada uno de los diputados tiene su carpetín. Hay una moción. Aprobado. Comunicaciones oficiales. Bueno, está aprobado. Dictamen de comisiones. Sí. Tiene la palabra el diputado Roberto. Solicito al señor presidente la reserva del expediente número 20013 en secretaría. Queda reservado. Proyecto de los señores diputados. Señor presidente, según lo acordado en reunión de Comisión de Labor Parlamentaria, que queden reservados los proyectos de declaración identificados con los números de expediente 21.214, 21.215, 21.218, 21.226
y el proyecto de ley expediente número 21221, los pedidos de informes, expediente 21209, 21222 y 21229 sean comunicados, ya que cuentan con la firma reglamentaria, remitiendo el resto a las comisiones indicadas en la nómina de asuntos centrados. Sí, tiene la palabra el diputado Catema. Presidente, según lo acordado también en la reunión de labor parlamentaria, también pido yo que queden reservados los proyectos de declaración identificados con los números de expediente 21211, 21213, 21224, 21228 y el proyecto de resolución expediente número 21230. Si hay asentamiento, quedarán reservados los pedidos por los dos señores diputados. Aprobado. Proyecto fuera de listas. ¿Diputado Roberto? Sí, señor presidente. Solicito al señor presidente que se dé ingreso al expediente 21233, que es un expediente para una resolución para ampliar la resolución número 56 de ATER, que se gire a comisión. Expediente número 21234, que es un proyecto de declaración que declara de interés la primera fecha del Campeonato Nacional de Ciclismo Infanto-Juvenil en Nogoyá, que se reserva en Secretaría. El expediente 21235, proyecto de resolución para implementar un sistema de turnos online o telefónicos para hospitales y centros de salud, se gira a comisión. El expediente 21236, proyecto de ley, programa Canasta Deportiva, se gira a comisión. El expediente 21237, proyecto de ley régimen de carrera para el personal que realice actividades específicas de enfermería, se ingrese y quede en secretaría. Expediente 21188, dictamen de comisión, proyecto de resolución que solicita se exija cumplimiento, legislación ambiental por parte de la empresa Soluciones Ambientales Sociedad Anónima, ubicada en Gualeguaychú, su reserva en secretaría. Si hay asentimiento, se dará ingreso y se procederá según lo indicado. Aprobado. Es el turno de los homenajes. Sí, diputada Elena. José. En este caso, mi homenaje es a la creación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que fue creada por Ley 20.366 en mayo de 1973 y consistió en la aglutinación de varias universidades existentes de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Católica Argentina. Fue una de las 16 universidades que fueron creadas en mayo de 1971 y entre mayo de 1971 y mayo de 1973. En la conciencia de los actores institucionales, la creación de la Universidad Nacional de Entre Ríos ocurrió como resultado de una demanda histórica y reivindicativa de la población de la provincia, dado los numerosos antecedentes e iniciativas impulsadas previamente para la cristalización de este objetivo de obtener una casa de altos estudios. Los rectores, en el periodo democrático desde 1973, los rectores normalizadores, tomaron las definiciones que dieron inicio al funcionamiento de la Universidad Nacional como tal. La localización del rectorado, la incorporación formal de las unidades académicas provenientes de la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Ciencias de la Educación, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la Escuela de Técnicos en Alimentos y la Escuela de Ciencias de la Administración. Y en el 76 se incorpora a la UNER la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ingeniería, que dependían ambas de la Universidad Católica Argentina y la Escuela Superior de Bromatología. Con el retorno a la democracia, la historia universitaria se inauguró un periodo de cambios que no era inédito. Intentaba reactualizar los postulados de la reforma universitaria de 1918.
Y a tan solo 2 días de asumir el gobierno, el entonces presidente electo, doctor Alfonsín, impulsó acciones tendientes al restablecimiento de las autonomías, del cogobierno, de las universidades nacionales, y con ello se pretendía regularizar la oferta educativa mediante concursos, democratizar la vida política interna y restablecer los clautos con el régimen de gobierno tripartito. La normalización de las casas de estudios mediante el ejercicio de libertades y democracia contribuyó a estimular esta débil inmigración de la que retomaron algunos académicos de prestigio. Aunque la política de reinserción de los emigrados no alcanzó el éxito que se esperaba, la renovación educativa corrió pareja con la reincorporación al sistema tecnológico y científico de quienes habían sido desplazados, de aquellos que habían logrado optar por una formación en el exterior o, por último, de quienes habían sobrevivido a las condiciones de desmantelamiento intelectual. El ingreso irrestricto constituyó otro pilar de la política oficial, lo que provocó un verdadero estallido de la matrícula y obligó al gobierno a crear condiciones de infraestructura más adecuadas. En esta coyuntura, las demandas postergadas de la población enfrentaron a las universidades tradicionales con los desafíos de la masividad de la enseñanza. Este fuerte crecimiento de la matrícula determinó un incremento significativo del personal docente y una expansión de las inversiones en construcción y equipamiento. Durante el periodo de normalización universitaria iniciada con el advenimiento de la recuperada democracia, en diciembre del 83, el doctor Eduardo Barballelata tuvo la tarea de reorganizar a la Universidad Nacional de Entre Ríos hasta lograr su pleno funcionamiento con su gobierno propio de carácter tripartito, compartido por los representantes de los docentes, los estudiantes y los graduados. Durante su gestión se realizaron los primeros concursos para la designación de los profesores de las distintas facultades, se organizaron los padrones de estudiantes y de graduados y se aprobaron en el Consejo Superior Provisorio las normas estatutarias para enmarcar las primeras elecciones democráticas. En los comienzos de 1986, por primera vez en 20 años, las autoridades fueron elegidas en asambleas de los 3 clautos. Surgieron así los consejos directivos y los decanos de cada facultad. El 26 de abril de 1986 se reunió en el histórico Colegio de Concepción del Uruguay la primera asamblea universitaria en la histórica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que eligió a su primer rector, designado como correspondió al doctor Eduardo Alberto Barballelata. Desde entonces, la universidad es gobernada por autoridades democráticamente elegidas a través de sus órganos de gobierno. El 23 de agosto de 1986, la Asamblea Universitaria aprueba la creación de la Facultad de Bromatología, de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Facultad de Servicio Social, teniendo como base las escuelas o institutos dedicadas a las mismas temáticas. Esta universidad tiene un amplio caudal de entrerrianos estudiando en ellas y merece el reconocimiento. Sí, la diputada Pros. Gracias, señor presidente. Como presidenta de la Banca de la Mujer, no puedo no hacer mención a la triste noticia que hemos recibido esta tarde con la muerte de Gisela López, víctima de femicidio, una mujer más muerta en manos de un violento que nos interpela como sociedad porque son muertes evitables o posiblemente evitables si realmente todos nos comprometemos en trabajar sobre esta problemática que es la violencia de género. Y digo evitable porque si bien ya me he referido a este tema puntualmente, por estos días en las redes sociales y en los medios han circulado un montón de versiones al respecto de esta joven de Santa Elena. Muchos decían se habrá ido con un noviecito, se fue de la casa, se fugó, inventando un montón de versiones. La verdad, no se fue a ninguna parte, la mataron terriblemente, atrozmente y a muy pocos metros, pocas cuadras de su casa. Ella iba hacia su domicilio. Entonces, en lugar de prejuzgar y juzgar a las mujeres, es hora de que realmente nos comprometamos y en serio para que estas cosas no sigan ocurriendo. Mis condolencias a la familia
Muchas gracias. Sí. Diputada Violas. Sí, buenas noches, señor presidente. Adhiriendo, obviamente pedí la palabra sin saber que la diputada iba a hacer referencia. Adhiero plenamente a sus palabras. Y por tratarse, bueno, justamente por la cercanía de mi domicilio y estas realidades las vivimos con mucha pena a menudo, quiero también resaltar el trabajo que se hizo mancomunadamente con las distintas fuerzas, desde Fiscalía y desde la Policía. Como bien es cierto, decía la diputada preopinante, son muchas las versiones que surgieron a partir de la desaparición de Gisela. Pero sin embargo desde las autoridades no se descartaron ninguna de las líneas de investigación y eso es lo que ha dado que en estos 20 días, lamentablemente, bueno, si bien no era la noticia que esperábamos todos, no se descartaron ninguna línea de investigación y el pueblo completo se movilizó al respecto. Por supuesto que debemos profundizar con resultados concretos. No solo una ley alcanza el trabajar mancomunadamente con las fuerzas que llevan a la tarea concreta. Ya esta Cámara ha dado un puntapié inicial con el tema de violencia, con el tema del trabajo a través de los botones antipánicos, pero obviamente que son muchos los cabos sueltos y hay muchas personas que están fuera del sistema todavía no habiendo recibido violencia, como era el caso de Gisela López. No era una persona sometida bajo violencia de género, esto fue otro acto más de vandalismo que lamentablemente nos obliga a seguir trabajando y cubriendo todas las hipótesis de situaciones de violencia. Adhiero y las condolencias desde el bloque Cambiemos también a Gisela López. La diputada Costa. Hola, señor presidente, mi homenaje iba hacia el Día de los Celíacos, al cual voy a proceder, pero también quiero sumarme a las condolencias de la familia, y ya la diputada Viola también y Pros comentaron en el tema, y la verdad que como joven también me parece que es importante que desde la banca sigamos trabajando, obviamente, sobre leyes que cada vez resguarden más a las mujeres y sobre todo el tema de feminicidio en la provincia, que cada vez es más importante. Por eso me parece que es importante que también trabajemos sobre la emergencia del femicidio en la provincia, y desde ese lugar yo también me comprometo a acompañar en la banca de la mujer, a través de la presidenta de la comisión, a trabajar en el tema, obviamente. Como le comentaba, el 5 de mayo se conmemoró el Día Internacional del Celíaco. Es importante recordar que la celiaquía es considerada la enfermedad intestinal crónica más frecuente, es genética, autoinmune y multisistémica. Se estima que actualmente el 1,26% de la población es celíaca en la Argentina, es decir, 1 de cada 79 personas, y la mayoría aún no lo sabe. Esto potencia la aparición de otras enfermedades autoinmunes asociadas o un gran deterioro en el organismo si no se detecta a tiempo o si no se accede al tratamiento de por vida, que consiste en una alimentación estricta sin TAC, trigo, avena, cebada y centeno. No existe medicación, solo la exclusión de los cereales antes mencionados. Se puede manifestar en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta la adultez, y nuestro país es quien tiene más alto riesgo en toda América. Las mujeres resultan afectadas con mayor frecuencia que los hombres. Así que, señor presidente, en nuestra provincia contamos con una ley, la 9.938/11, sancionada por esta honorable Cámara de Diputados. Uno de los autores de esta actual ley es el actual diputado Artusi, y fue votada por unanimidad por esta Cámara, por este cuerpo, y el diputado Argaín también, perdón. Se dio un paso enorme, ya que esta ley presenta muchos beneficios
aún mayores que la ley nacional. Pero aún varios aspectos están sin cumplimiento, como es el estímulo a la producción de alimentos entrerrianos sin TAC, teniendo las condiciones para ser abastecedores en todo el país y países vecinos, la exención impositiva para las empresas que por lo general son pymes y el funcionamiento del programa provincial de celiaquía. No es una crítica, sino me parece que debemos trabajar para que esto justamente se termine de complementar. Quiero en esta sesión homenajear a Cecilia Pautazo, que es la presidenta de la Asociación de Celíacos de Entre Ríos, en ella representada todos los protagonistas y luchadores, ya sea desde obviamente los médicos, enfermeros, que trabajan y que difunden día a día y concientizan sobre esta enfermedad que es tan importante para nosotros. Y esta entidad civil en especial procura una mejor calidad de vida para los celíacos a través de capacitaciones en nuestro territorio. Así que lo que pido justamente es que este cuerpo legislativo siga debatiendo y acompañando proyectos para derribar barreras que no permitan gozar a una numerosa población de los derechos constitucionales a la salud y a la alimentación. Así que, bueno, muchas gracias, presidente. ¿Y diputado Catema? Señor presidente, Entre Ríos y el país acaba de perder a una gran persona, un radical de ley, un tenaz batallador por la libertad y los derechos de las mayorías populares. El doctor Juan Francisco Elizalde falleció el sábado pasado en su ciudad natal, Gualeguay. Abogado, egresado de la Universidad del Litoral, también ejerció el periodismo en el diario El Debate, tribuna que junto a otros radicales usó para propalar los principios libertarios y republicanos. Muy joven, el doctor Elizalde inició su vida política en la Juventud Radical de Gualeguay y su actividad militante no cesó durante las dictaduras ni las proscripciones, sino que por el contrario se incentivó. En el lapso 1973-1976 integró esta legislatura, la Cámara de Senadores Provincial, en un bloque que se caracterizó por la férrea defensa de los intereses provinciales y un control estricto y fundamentado de la gestión que por entonces encabezara como gobernador el doctor Enrique Cresto. Desde ese bloque, que integraron entre otros Herminio Ludi, Orlando Aldaya, Atilio Muñoz, Leónidas Surt, Carlos Mundani, se hizo escuchar la voz de los intereses provinciales y la minoría rindió cuenta de cuál debía ser su rol en una democracia republicana. Su militancia interna siempre estuvo cerca de los grupos renovadores, pero no por ello se enfrentó con los sectores tradicionales del partido a los que respetaba. Acompañó a Raúl Alfonsín desde los inicios, encontrándose entre los miembros fundadores y organizadores del movimiento Renovación y Cambio. En nuestra provincia, junto a César Jaroslaski, a quien lo unía una estrecha amistad. Precisamente acompañó a Chacho Jaroslaski en la lista de diputados nacionales en 1983. Fue reelecto en el periodo 85-89 en la lista que integrara junto a Rodolfo Parente. En la Cámara de Diputados de la Nación, ininterrumpidamente desde el 83 al 89, presidió la Comisión de Agricultura. Pero además de su trayectoria política, fue un abogado dedicado a su profesión y a los intereses que le fueron confiados. Un ciudadano ejemplar que formó una familia con su esposa Ana Lucía y sus hijos Juan Francisco, Ignacio, Javier, Rodrigo y Joaquín. Hombre parco, de pocas palabras, que sin embargo supo transmitir a los amigos y jóvenes la fe y voluntad de participar en la vida política desde la UCR como el medio e instrumento idóneo para mejorar las instituciones de la sociedad. Ese es el legado que nos deja don Kiko Elizalde. No se va a hacer más uso de la palabra. De esta manera, diputado Roberto. Adherir a los homenajes que hizo el bloque opositor con respecto al doctor Juan Elizalde, diputado nacional por Gualeguay, por Entre Ríos, al que hizo la diputada Lena con respecto al nacimiento de la Universidad Nacional de Entre Ríos, reivindicación muy reclamada en esa época por los estudiantes de la ciudad de Paraná y de toda la provincia, que teníamos que emigrar a otros lugares, y que significó también lucha, movilizaciones, porque si bien en democracia se concretó esto, la lucha se dio en
en los últimos tiempos del gobierno de la NUCE, acá hubo manifestaciones con estudiantes detenidos, con represión de la policía, para pedir por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Yo en ese momento era estudiante de la Facultad de Ciencia Agropecuaria y participaba. Y por también el homenaje, adherir por el Día del Celíaco que hizo la diputada Viola. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, si no se hace más uso de la palabra, de esta manera quedan rendidos los homenajes propuestos. Pasamos a los proyectos reservados en Secretaría. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 20.013, por el cual se establece la celebración del Día de los Museos, enmarcada en el Día Internacional de los Museos, que se conmemora el 18 de mayo. Diputado Roberto. Su tratamiento sobre tablas. Se pone a consideración. Aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo número de expediente 21.221, por el cual se deroga el artículo 27 de la ley número 9.996 del Consejo de la Magistratura. Diputado Roberto. Sí, señor presidente, para pedir su tratamiento sobre tablas. Se pone a consideración la moción. Aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo número de expediente 21.237, proyecto de ley de régimen de carrera para el personal que realice actividades específicas de enfermería. Diputado Allende. Señor presidente, vamos a pedir que este expediente vaya a comisión, pero mencionando la importancia que tiene y lo que hemos venido charlando con distintos bloques, con el diputado Rodman en la Comisión de Salud, de la intención desde el lugar nuestro tratar de aportar el granito de arena que podamos para que todo lo que podamos mejorar, institucionalizar, regularizar, darle un marco para que el trabajador estatal esté tranquilo, que quienes conducen el Estado también sepan que tienen trabajadores con sus derechos y obligaciones y sus estructuras saneadas. Un grupo de enfermeras de toda la provincia participaron generando este proyecto de ley que pone en regular situación lo que hoy realmente, si uno lo observa, debe ser una de las peores provincias en el régimen laboral, en donde tenemos la barbaridad del suplente de nadie, tenemos la irregularidad de crear durante todos los años y durante distintos gobiernos. Todo ha sido la metodología de, por la necesidad de salud, crear centros de salud y no crear su personal. Y esto fue así, exigiendo que se nombrara gente, pero sin tener una norma a la cual atenerse. Hay una ley de salud que hicimos hace muchos años y que el tiempo realmente, con mucha satisfacción, la dejó realmente vieja, vetusta, inservible hoy. ¿Por qué? Porque tenemos un personal y un recurso humano maravilloso en la provincia de Entre Ríos, que es un orgullo para los entrerrianos. No muchos años atrás estábamos votando una ley para que dejaran de entrar a justamente cumplir la función de enfermeros y enfermeras, gente que no era enfermero. Es como que dijéramos que me va a defender un juicio alguien que no es abogado, con el agravante que atienden la salud de nuestra gente. Y estas enfermeras, al pasar de los años, fueron hasta formando médicos, porque se fueron capacitando y la experiencia le dio sabiduría y conocimientos realmente maravillosos. Pero seguían siendo enfermeras empíricas. Bueno, generamos la ley, exigieron la capacitación, se dio la posibilidad de capacitar. ¿Y qué ocurrió? Lo que debía ocurrir. No solo se capacitaron, sino que dejaron a una ley que no comprendía a las licenciadas y a las que hoy están haciendo doctorados de enfermería. Y que estamos en la provincia de Entre Ríos a la vanguardia de cualquier otra provincia del país en lo que es la capacitación y los títulos que han logrado nuestros enfermeros en esta provincia. Entonces, más que nunca, tenemos que abocarnos a una tarea de regularizarlos, en donde tengan sus estructuras, que sepamos cuánto corresponde por cada nivel de hospital,
cómo son las jefaturas, cómo se llega a la jefatura, que tengan los derechos escritos y no solamente las obligaciones. Por supuesto, también las obligaciones, pero que haya un régimen que hoy no existe. Hoy se puede variar de acuerdo a la resolución y de hecho muchos hospitales funcionan diferente a otros porque depende del acuerdo entre el personal y el director o directamente al antojo del director. Esto no podemos hablar de políticas grandes de salud que trasciendan a los gobiernos si no tenemos estructuras que amparen al personal y que tengamos la claridad para qué estamos y qué es lo que tenemos que hacer. También esta ley interpreta que basta de que los políticos, y también en esto hay que hacer la mea culpa, pero lo han hecho todos. Como es el lugar más fácil de nombrar, es donde nombrábamos a todos los que nos pintaban las paredes y colgaban nuestros carteles. Basta. Estamos hablando de la salud. ¿Por qué no vamos a tener un régimen de concurso como corresponde, con reglas claras, con participación, en donde el Estado, por supuesto, rige y dictamina las políticas, pero quienes ejecutan esa política deben ser los más capacitados, sobre todo porque estamos hablando de la salud de nuestra gente. También esta ley contiene una cosa novedosa y que ahora cuando escuchamos que muere una persona, yo no diría una mujer, por supuesto, es mucho más con la mujer que con el hombre, pero que muera cualquier persona o que sufra cualquier persona cuando hay violencia del otro lado. La violencia no es solo violación, también hay violencia en el trabajo, la violencia no es pegar, también hay maltrato verbal, hay discriminaciones tremendas. Bueno, se crea un organismo dentro del área de salud de igualdad de oportunidades y también que va a tener competencia en lo que son las actitudes de violencia laboral. Habla de su incompatibilidad. Realmente creo que es una ley inmensamente generosa. Y para que sea mejor un proyecto de ley, y para que la ley sea mejor que este proyecto, estoy convencido que está conformada en esta Cámara la Comisión de Salud con la participación de todos los bloques, con la participación de todos los sectores gremiales, con la participación del Ministerio de Salud. Comprometámonos, ya que el 12 de este mes es el Día de los Enfermeros, el Día Internacional de la Enfermería. Nos comprometamos a que no con apuro, pero sí sin pausa, nos comprometamos a que tengamos en nuestra provincia una ley de enfermería que nos enorgullezca y que sea tratada a lo mejor en otras provincias para tomarla como ejemplo. Muchas gracias, señor presidente. Hay una moción del señor diputado de girar a comisión el expediente 21.188 a la Comisión de Salud. Aprobado. Perdón. Perdón, disculpe, diputado, no lo vi, pero el diputado Rondan creo que se quiere expresar al respecto. Palabras sobre lo que expresó el diputado José Allende, para resaltar la tarea de la enfermera. Primero nos comprometemos a trabajar activamente en la Comisión de Salud para darle organicidad a esa profesión tan noble como es la enfermería. Yo quiero resaltar lo que es la enfermera y lo que es el enfermero, porque no es solamente auxiliar de nosotros los médicos, porque el médico va a la sala del hospital, ve el paciente, lo revisa, da las indicaciones y después todo el día, durante todo el día, estos enfermos quedan en manos de la responsabilidad de la enfermera o del enfermero. Y yo quiero también decirles acá que yo como médico de varios años he aprendido mucho de enfermeros, muchísimos, y que lo aplicaba en las guardias, lo aplicaba en las salas, lo aplicaba ese sentido que tiene la gente que observa al enfermo.
Yo en mi carrera hospitalaria cuando yo fui jefe de servicio de cirugía, tenía un enfermero que era solamente auxiliar. Había entrado al hospital como paciente y quedó ahí y fue aprendiendo. Yo les puedo asegurar que tenía una observación que no la tienen otros. Muchas veces uno entraba y le decía, mira, fulano de tal, prepara al enfermo de la cama tal que lo vamos a operar mañana. Doctor, ¿lo va a operar, le parece? No. O sea, enfermos que él ponía un pero, realmente ese enfermo no andaba como uno quisiera. O sea, ese observador que tiene quien está imbuido en esa profesión. O sea, yo creo que los enfermeros más que nadie necesitan y se justifica que tengan una carrera. Hoy ya no hay prácticamente auxiliares, ya no hay enfermeros que hacen la escuela primaria y después son enfermeros. Hoy son casi todos, y nuestra provincia es una provincia que nos podemos jactar de que la gran mayoría de los enfermos y de enfermeros son profesionales o universitarios. Y eso realmente muchas veces cuando se justiprecia la salud, una de las preguntas que se hacen, ¿cuántos enfermeros profesionales tienen? ¿Cuántos enfermeros auxiliares tienen? ¿Cuántos enfermeros universitarios tienen? Nuestra provincia es una provincia que prácticamente primero se hizo el curso de nivelación y hoy la gran mayoría son enfermeros profesionales o universitarios. Eso resalta un poco la profesión en la salud. Por eso yo quería justipreciar y decirle que la enfermera o el enfermero no es como mucha gente cree, que es para poner una inyección y hacer un enema. No, hoy el enfermero es una... La enfermería es realmente una profesión realmente muy noble. Y yo creo que cuando tengamos una carrera profesional hospitalaria, los enfermeros que tengan los cursos suficientes, que tengan los cursos de administración hospitalaria, los cursos de sanitarismo, pueden también estar comprendidos para llegar a ser director del hospital o tener algún cargo, porque solamente se precisa saber de salud y tener la preparación suficiente para llegar a eso. Nada más, presidente. Gracias, señor diputado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, el proyecto de resolución bajo número de expediente 21.188, por el cual se solicita que se exija el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de la empresa Soluciones Ambientales Sociedad Anónima, ubicada en el departamento Gualeguaychú. Diputado Roberto. Su tratamiento sobre tablas. ¿Se pone a consideración? Aprobado. Se encuentran reservados los proyectos de declaración bajo los números de expediente 21.211, 21.213, 21.214, 21.215, 21.218, 21.224, 21.226, 21.228, 21.234 y el proyecto de resolución bajo número 21.230. Diputado Roberto. Presidente, tal cual se acordó en la Comisión de Labor Parlamentaria, pedir que se vote en conjunto su tratamiento sobre tabla y oportunamente que su consideración se haga de igual manera. ¿Pone a consideración la moción del diputado Roberto? Aprobado. Considera a consideración los proyectos para el cual se ha aprobado el tratamiento sobre tabla. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General, el proyecto de ley bajo número de expediente 20.013, por el cual se establece la celebración del Día de los Museos, enmarcada en el Día Internacional de los Museos, que se conmemora el 18 de mayo. ¿Y nadie va a hacer uso de la palabra? Sí, diputado Monge. Sí, señor presidente, gracias.
No íbamos a hacer uso de la palabra, pero me ha pedido la presidente de la Comisión de Legislación General, la diputada Romero, quien es coautora también junto con quien habla en estos momentos de este proyecto de ley, que exprese mínimamente en qué consiste el mismo. El día 18 de mayo de todos los años, señor presidente, se celebra el Día Internacional de los Museos, celebración que parte desde 1977 y que es organizada por el Consejo Internacional de Museos, un organismo creado en 1946 como una organización no gubernamental dependiente de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, esto es la UNESCO, y que cuenta también este Consejo Internacional de Museos, ICOM en su sigla en el idioma inglés, cuenta con el estatus de organismo consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Y este Consejo Internacional de Museos aglutina a los museos, a los profesionales, a los trabajadores de estas casas de cultura de gran parte del mundo. Y está destinado fundamentalmente a la conservación, el mantenimiento y la comunicación de lo que es el patrimonio natural y cultural de todo el mundo, presente y futuro, tangible e intangible. Para tener una idea, en el año 2015, más de 32.000 museos en el mundo, pertenecientes a casi 130 países, participaron en conjunto el día 18 de mayo de la celebración. Este año, porque la temática va cambiando año a año, este año la temática se ha denominado Museos y Paisajes Culturales. Y bueno, entendemos, más allá de que hay museos en la provincia que ya han participado, digamos, de esta celebración mundial, nos parece importante fijarlo a través de una ley en el calendario de actividades, como una manera también de reforzar esta cuestión en la que la provincia de Entre Ríos tiene un acervo histórico y cultural atesorado en muchos museos, y que esto en definitiva sirva para poner de resalto toda esta actividad. Nada más, señor. Ningún diputado va a hacer uso de la palabra. Se va a votar en general. Aprobado. Se votará en particular artículo primero. Aprobado. Artículo segundo. Aprobado. El artículo tercero de forma queda aprobado y pasa a su revisión al Senado. Corresponde considerar el proyecto de ley bajo número de expediente 21.221, por el cual se deroga el artículo 27 de la ley número 9.996 del Consejo de la Magistratura. Diputado Lara. Presidente, el proyecto de ley que tratamos, que vale la pena aclararlo, tiene el respaldo o el acompañamiento de la totalidad de los bloques representados por legisladores de cada uno de ellos, y que destaco la voluntad política de tratarlo sin que haya sido discutido en comisión, pero también aclaro que no fue discutido en comisión por la claridad del contenido del proyecto de ley, que no es otra cosa que la disposición de la derogación de un artículo de uno de los artículos de la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura en la provincia. Por eso entendimos que no fue necesario el pase a comisión, y labor parlamentaria así lo resolvió en el día de la fecha. Fundamentalmente, lo que trata este proyecto es precisamente derogar una disposición de la ley que había, a lo largo del tiempo de la aplicación de la ley, causado
algunos inconvenientes en orden a planteos que se comenzaron a formular acerca de ese artículo que dispone, presidente, una suerte de prohibición temporaria que le impide a un participante o aspirante, mejor dicho, en el Consejo de la Magistratura, que haya sido designado cumpliendo los recaudos que establece la ley, es decir, el Consejo de la Magistratura como órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo que determina las ternas vinculantes para el Poder Ejecutivo previo concurso de oposición y antecedentes, y que posteriormente con acuerdo del Senado sea designado magistrado del Poder Judicial o miembro del Ministerio Público, es decir, funcionarios del Poder Judicial. Este artículo de la ley del Consejo de la Magistratura establecía que aquellos que pretendan concursar y que hayan sido designados en el cargo no podrán participar en otro concurso, no podrán ser aspirantes a otro concurso si no hubiese transcurrido un plazo de 3 años. Evidentemente esto genera o generaba, y así lo puso de manifiesto una profesional que sentó, si se quiere, precedente administrativo en esta cuestión. Digo administrativo porque también valga la aclaración, este artículo no fue cuestionado en el ámbito del Poder Judicial con un planteo de inconstitucionalidad. Pero esta inconstitucionalidad la marcó y la puso de manifiesto en el año 2014 en un dictamen la Fiscalía de Estado de la provincia, el fiscal de Estado, y a través del decreto 328 el Poder Ejecutivo Provincial, en orden a ese dictamen, dictó el acto administrativo que hizo todo este desarrollo de esta cuestión y de la inconstitucionalidad de esta norma. Acá hay una cuestión de jerarquía constitucional y de orden de prelación de las normas, porque una ley que reglamenta el Instituto del Consejo de la Magistratura no puede, presidente, extralimitarse a las exigencias y en poner estas pautas restrictivas, porque la Constitución así no lo determina. La Constitución establece que para acceder a la función pública solo basta como requisito fundamental la condición de idoneidad, y advierta que esta situación precisamente atenta contra ese precepto constitucional y esa voluntad del legislador de la condición de idoneidad, porque fíjese usted que si en un concurso elaborado por el Consejo de la Magistratura alguien sale en el orden primero, segundo y así sucesivamente, y luego es designado en el cargo por el Poder Ejecutivo cumpliendo lo que dice la Constitución, con acuerdo del Senado, etcétera, en un posterior concurso que se realice por una vacante que exista, por ejemplo, en una Cámara, aquel que fue designado en un juzgado de primera instancia no va a poder participar, es decir, aspirando a crecer en la carrera judicial, porque tiene ese impedimento, y sí lo van a poder hacer aquellos otros abogados que participaron en el concurso y que salieron por debajo en el puntaje de la terna o en el puntaje final del resultado que hizo el Consejo de la Magistratura. Es decir, en una palabra, se está castigando, la ley está castigando a aquel que fue más idóneo, más preparado intelectualmente, y así lo arrojó el resultado de la evaluación del Consejo de la Magistratura, y no va a poder aspirar a ser camarista o a participar en un concurso. Bueno, en definitiva, el fiscal de Estado así lo deslizó y lo evaluó en este dictamen, que forma parte del contenido del artículo 320, del decreto 328,
Y este decreto ha sido también esta interpretación la que actualmente tiene el Consejo de la Magistratura, que precisamente no tiene en cuenta la disposición de este artículo, que es el artículo 27, que no lo había dicho, presidente, el artículo 27 de la Ley 9.996, que es la ley del Consejo de la Magistratura, no lo está teniendo en cuenta, pero en definitiva haciendo una interpretación en este sentido de un artículo que todavía existe, que pone esta exigencia de que debe esperar 3 años para volver a presentarse y concursar. Lo que aquí hacemos es, de algún modo, receptar esa decisión administrativa que ha habido por este decreto provincial del año 2014, que hace toda esta interpretación del texto constitucional y de la ley, que se está excediendo en sus atribuciones, y venimos de algún modo a poner en orden las cosas, porque usted sabe que cualquier declaración administrativa, incluso una declaración judicial que declare la inconstitucionalidad del artículo, es aplicable para ese caso, pero es necesario la decisión del Poder Legislativo, en este caso nos está ocupando, para derogar este artículo y poner las cosas en su justa medida y atendiendo al principio de la igualdad de la ley de todos los ciudadanos y el principio de la idoneidad solamente para ejercer un cargo público. Muchas gracias, presidente. Si no. Ana, Víctor. Expresar la adhesión de nuestro bloque al proyecto. Nos parece, hago propio los dichos del diputado preopinante, diputado Lara. Creemos que es una solución justa y razonable a la eliminación de este artículo 27. Nos parece que, como lo dijo el diputado preopinante, lo único que exige la Constitución es la idoneidad, y la experiencia ha demostrado que se pueden dar circunstancias injustas, donde haya alguien con mucha capacidad que gane en primera instancia y cuando quiera presentarse en segunda instancia no lo puede hacer porque estaba este plazo de 3 años. También quiero destacar la actitud del señor secretario de Justicia, el doctor Martín Uranga, quien estuvo en nuestro bloque, intercambiamos ideas y la verdad que fue muy positivo. Aprovechamos para hablar de otros temas, pero me parece que son las formas del diálogo y del consenso donde podemos hacer una mejor legislación. Muchas gracias, señor presidente. Diputada Velas. Gracias, señor presidente. Entiendo que el acompañamiento de este proyecto de ley tiene que ver con una mirada desde el punto de vista de los aspirantes, y vemos desde allí que se ve afectado, como bien lo decían los diputados preopinantes, su derecho a acceder a un cargo con la simple idoneidad para el mismo. Pero entendemos que muchas de las leyes, luego que se ponen en práctica, es donde empezamos a ver el funcionamiento regular o irregular, o los efectos que la misma busca quizás no es lo que pretendemos desde el momento de la sanción. Eso es lo que ha pasado y es lo que va a pasar cuando, especialmente en las ciudades pequeñas, donde tenemos foros con jueces multifueros, es donde se generan las discrepancias a la hora de decidir. Creo que el mejoramiento en el sistema integral de nombramiento de jueces es lo que tenemos que mejorar, bregar por un mejor mecanismo y más ágil mecanismo para el nombramiento de los jueces. Esto, si bien beneficia, y estamos en pos de este pensamiento, en beneficiar a los aspirantes, sí tenemos que pensar en el sistema actual, cómo queda con esta modificación, donde pierde agilidad los nombramientos de esos cargos que quedan liberados, de jueces de primera instancia que quedan liberados, a cubrirlo con jueces subrogantes del mismo fuero y con todos los casos de incompatibilidad que eso trae aparejado. Entonces, esto no es solo el resultado, sino que también tenemos que bregar por buscar otras soluciones a los casos que se van a presentar ahora con la aplicación de esta ley en el caso de obtener su sanción favorable. Gracias. Diputado Allende. Señor presidente,
escucho acá que se dice beneficiar a los aspirantes. Está muy bien, pero estamos hablando de la justicia. Yo creo que con la ley lo que tenemos que apuntar es a beneficiar el funcionamiento de la justicia. Y favoreciendo exclusivamente a los aspirantes corremos riesgos. Por supuesto que hay un caso que es el más renombrado y que era muy bueno en calidad de justicia, este reclamo. Pero el espíritu de este artículo en cuestión era para que un juez, si se está presentando en un concurso, es porque quiere ejercer la función de juez en ese cargo. Entonces, particularmente a mí, a otros diputados le parecía igual cuando se votó la ley en cuestión y este artículo, decíamos, si tiene interés en ocupar ese cargo, ¿qué puede hacer que a los 2 meses, porque aparece otro cargo, quiere dejarlo? Con algunos problemas. Primero, un lugar que está regularizado, que está estandarizado, ya tiene el juez por concurso, vuelve a quedar vacante, vuelve a haber un juez interino y vuelve a llamarse a concurso. Por eso nos parecía prudente, para que no sea tan libremente que se aspire a presentarse uno, en otro. No es que uno le quiera impedir, al contrario, pero que cuando decida presentarse para un cargo de juez, nada más ni nada menos que un cargo de juez, sea el cargo al que está aspirando. Y que por supuesto todos pretendemos tener una carrera, 3 años nos parecía prudente para que ese juez tenga la libertad de poder aspirar a un cargo superior y la experiencia adquirida en estos 3 años de ejercicio como juez. De cualquier manera, entiendo que es un tema muy opinable, me gustaría que lo veamos. Hubiera sido incorporar, por ejemplo, que podrán presentarse a un concurso y limitarlo, y en el segundo concurso que se presenta, que tenga que cumplir los 3 años, porque corremos el riesgo que alguien se presente hoy en un concurso, mañana en el otro, pasado en otro, y así sucesivamente, y entonces lo que vamos a estar perjudicando es la tarea judicial, en donde se van a trazar los despachos, porque hay un juez más interesado en prepararse para el concurso que atender su despacho en sí. Simplemente haciendo esta acotación, yo voy a pedir si me permiten abstenerme. Por supuesto no quiero votar en contra porque me parece que los que plantean acá es entendible, pero tengo mi reserva. Pero sí pedirle, tomando las palabras de la diputada preopinante, que cuando la ley esté en vigencia la sigamos observando, porque a lo mejor tenemos que corregirla. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Monge. Señor presidente, bueno, yo no tuve la posibilidad de tomar parte de la reunión con el secretario de Justicia, el doctor Martín Uranga, por motivos que la mayoría conoce. Se me transmitió después cuál fue el tenor de la misma. Me parece razonable, sin perjuicio de resaltar como atinada las observaciones que acaba de hacer el diputado Allende. Yo creo que en este tema no solo hay que ver, que hubo muchos enfermeros hoy y hablaron aquí de los que trabajan sobre la salud del cuerpo humano. Bueno, yo voy a tomar dos categorías que manejan ellos, que se usan también en la arquitectura jurídica, que es la anatomía y la fisiología, señor presidente. La anatomía es la estructura de la ley y la fisiología está obviamente vinculada al funcionamiento de lo mismo. Y lo que me parece que debemos poner en el debate en la provincia de Entre Ríos, no solo con los sectores políticos que integran las legislaturas del Estado provincial, sino también con el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados y la ciudadanía en general, es ver de qué manera procedemos a regular una facultad constitucional que tiene la cabeza del Poder Judicial. Acá hubo un intento y usted
si no me equivoco, votó favorablemente cuando integraba la Cámara Alta de la provincia un proyecto de ley que tuvo media sanción y después perdió estado parlamentario aquí en esta Cámara, y que es la necesidad de regular las facultades que tiene el Superior Tribunal de Justicia para la cobertura de las vacantes. Es una facultad que le otorga la Constitución y, como toda norma constitucional, es susceptible de reglamentación. ¿Y quién es el poder encargado de reglamentar las normas constitucionales? Privilegiadamente es el Poder Legislativo. Puede el Poder Ejecutivo, cuando nosotros caemos en mora, tiene las facultades de reglamentar cuando la legislatura no lo hace, pero eminentemente es una facultad que nadie puede discutir. Y acá hemos visto con el tema de las vacantes, que muchas veces, como los panes y los peces, aunque más acotados, pues se multiplican. De una vacante pasamos después, con las coberturas que se hacen, a tener 2 jueces interinos, porque se designa para cubrir una vacante un juez titular. Entonces tenemos el juez titular pasa a ser interino, y el hueco que dejó este juez titular que pasa a ser interino en otra función es cubierto también de manera interina, sin acuerdo senatorial. Señor presidente, tenemos jueces que al ser interinos y le pesan la sentencia. Seguramente, como todo ser humano, le pesa no tener el acuerdo del Senado, la estabilidad que eso significa, y que me parece que nosotros debemos retomar este debate. Lamentablemente en la Convención Constituyente no se pudo avanzar, hubo algunos esfuerzos que hizo el convencional Julio Federic y también quien les habla, para ver si de alguna manera podían aquellos que concursaran ante el Consejo de la Magistratura y no fueran designados, pero hubieran de algún modo accedido a determinado porcentaje o determinada aprobación en sus exámenes, integrar una lista que se mandara al Senado para tener el acuerdo senatorial y de ahí surtirse el Superior Tribunal de Justicia para proceder a cubrir las vacantes. Porque la única vacante que no puede cubrir es la del propio Superior Tribunal. Las tiene que cubrir el Poder Ejecutivo. Pero si dentro de 30 días, dice el texto constitucional, no se cubren, el Superior Tribunal las puede cubrir. Y dentro de 30 días, con los mecanismos actuales, la única que se puede cubrir es la del Superior Tribunal de Justicia. Cualquier otro cargo precisa un proceso elongado en el tiempo que supera los 30 días. Ergo quiere decir que todas las vacantes son designadas según los criterios, que pueden estar bien o pueden estar mal, pero no nos parece que hagan bien a la anatomía que debe tener la designación de los jueces interinos en la provincia de Entre Ríos y, bueno, la fisiología que es el funcionamiento de estos jueces quedará al buen criterio en su análisis de cada uno de los justiciables. Pero yo celebro acá que el diputado Allende con buen tino planteó lo que acaba de plantear. Y me parece que es un debate que está debiendo el Poder Legislativo de Entre Ríos de cómo mejorar la administración de justicia, y en esto tiene mucho que ver el tema de los jueces interinos. Nada más, señor. Diputada Romero. Me parece que en varias de las intervenciones se han insinuado temas que están vinculados, pero no son directamente el tema que hoy estamos tratando. Yo aprecio las observaciones que ha hecho el diputado Allende en razón de que cuando se debatió
la ley que conformó, digamos, que reglamentó la norma constitucional del Consejo de la Magistratura, se buscó que los juzgados no se atrasaran porque los jueces no vinieran concursando siempre los cargos. De todos modos, hoy día el Consejo de la Magistratura ya no está aplicando el artículo 27, sino que a partir de esta puesta en duda sobre la constitucionalidad del artículo por parte de la Fiscalía de Estado, todos los postulantes que están ocupando un cargo y no han cumplido aún los 3 años invocan el decreto que hizo lugar al planteo de un magistrado que concursó a otro cargo y están obteniendo la posibilidad de concursar. Por eso es que no nos pareció irrazonable el planteo que hace el secretario de Justicia de normalizarlo suprimiendo el artículo 27. Sin perjuicio de ello, como toda ley, es cierto, lo dijo una diputada hace unos momentos, hay que echarla a andar. Si vemos que se multiplican los casos de jueces que en 3 años sucesivos concursan por 3 cargos distintos, quizá lo adecuado pueda llegar a ser revisar nuevamente y ponerle el plazo de 1 año, por lo menos establecer un plazo razonable que podría ser 1 año. Yo creo que hoy los casos que se dan en torno a este artículo 27 no han sido extremadamente reiterados, han sido unos 2 o 3 casos que motivaron los planteos de no aplicación del artículo 27. Creo que la casuística pasa por ese lado, que no es que reiteradamente se dan estos casos. Sin embargo, me parece que ha sido bueno pensar el tema y abocarnos quizás a mejorar la ley que regula el Consejo de la Magistratura y a explorar, a observar cómo es aplicada en la realidad esta supresión que hoy estamos planteando del artículo 27. Si vemos que no da resultado, como es un instituto relativamente nuevo en nuestra Constitución, habrá tiempo de ver en la práctica cómo funcionó, estar atentos a ello y revisar la posición. Hoy me parece adecuado suprimir el 27 porque ya de hecho no se está aplicando. Yo estoy pidiendo con esto el cierre del debate y que pasemos a votar el tema si es que no hay ningún otro diputado anotado en el uso de la palabra. Hay una moción del cierre del debate. Los que estén por la afirmativa, aprobado. Bueno, tenemos un pedido de abstención del diputado Allende. ¿Lo sostiene, diputado? Vamos a votar la abstención del diputado Allende. Aprobado. Considerando que no se va a hacer más uso de la palabra, vamos a votar en general y en particular, dado que consta de un solo artículo. Los que estén por afirmativa, aprobado. Dejamos constancia que con el voto de 27 diputados positivos y una abstención. El artículo 2 es de forma, por lo cual queda aprobado y pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, el proyecto de resolución bajo número de expediente 21.188, por el cual se solicita que se exija el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de la empresa Soluciones Ambientales Sociedad Anónima, ubicada en el departamento Gualeguaychú. Diputada Tacistro. Señor presidente, bueno, esto es un proyecto de resolución y bueno, acá se habló en algún momento de voluntad política y justamente lo que primó en este dictamen de comisión fue voluntad política, porque si bien un proyecto de resolución no es más que una expresión de deseo, todos los bloques estuvieron de acuerdo en que realmente Soluciones Ambientales es una empresa que contamina. La Secretaría de Medio Ambiente actuó con muchísima celeridad en oportunidad de que se estaban produciendo inundaciones hace poco tiempo en este punto tripartito entre los departamentos Gualeguay, Gualeguaychú e Islas, para ubicarlos bien en la caminera del límite de estos 3 departamentos, allá al sur entrerriano. La empresa Soluciones Ambientales pertenece a la firma Quimiguay, que oportunamente estaba dentro del ejido urbano de Gualeguay, y después porque el Consejo Deliberante y la Municipalidad de Gualeguay lograron que se fuera de la ciudad por estas mismas razones, se fue del departamento y se ubicó metros afuera del departamento Gualeguay, en el departamento Gualeguaychú, a metros del río,
en esta zona gris donde no pertenece al ejido urbano del departamento Gualeguaychú, donde por aquel entonces Enrique Carbó era Junta de Gobierno y no municipio como lo es ahora. Y bueno, se ubicó, se hizo grande y empezó a reciclar estos residuos peligrosos, hidrocarburíferos, que en algún lugar del país se tienen que reciclar, en algún lugar de la provincia se hacen, y eso lo sabemos todos. Habida cuenta de que el agua estaba llegando a límites realmente importantísimos, 2 senadores del bloque de Cambiemos presentaron una nota urgentemente ante la Secretaría de Medio Ambiente, y la Secretaría de Medio Ambiente un día sábado se presentó y clausuró, hizo el cese de actividades de la empresa. Esto trajo aparejado que el Foro Ambiental y una serie de vecinos de Gualeguay que históricamente venían reclamando el cese de actividades de la empresa se movilizaran más de la cuenta, y esto trajo a colación nuestro proyecto de resolución, donde por supuesto nos movilizamos fuertemente para aprovechar la oportunidad y que se profundice en todo lo que tiene que ver con el programa de contingencia para las inundaciones y con todos los mecanismos de seguridad, y con esto que sí es muy importante, que tiene que ver con las emanaciones gaseosas que produce la empresa, porque no existe en la provincia de Entre Ríos, y no sé si existe en el país, creo que en muy pocos lugares, la aparatología apropiada para medir las emanaciones gaseosas que producen este tipo de empresas. Bueno, esta empresa tiene 40 empleados, que son ni más ni menos que 40 familias, y nosotros bregamos porque esas 40 familias conserven también su fuente de trabajo. En medio de todo esto hubo muchísimos malentendidos, donde tanto el sindicato que los nuclea como los mismos trabajadores creyeron que uno tiene el ánimo de que se queden en la calle, cosa que no tiene absolutamente nada que ver con eso. El fundamento de este proyecto en realidad es que se tomen las medidas necesarias, y hemos alivianado en el dictamen de comisión gracias a la voluntad política de quienes vienen de lejos en esta legislatura, uno que trae la sangre pasional de los consejos deliberantes y donde se inyecta tanto de pasión para querer hacer las cosas fuertemente, tuvo la voluntad de los legisladores de poder alivianar un poco el dictamen y ponerle esta cosa tan sabia de la ley para decir, bueno, que el organismo de Contralor, que en este caso es la Secretaría de Medio Ambiente, y con el aporte de todos los bloques, hemos pedido que por favor se cumpla la legislación ambiental, tanto la ley de residuos peligrosos como la otra ley de los efluentes, que el diputado Artusi se acuerda el número de memoria, 6260, bueno, para que se continúe adelante y se controle muy de cerca este tipo de empresas, no para que cierren sus puertas, sino para que en todo caso se relocalicen y se ubiquen no tan cerca de nuestros ríos, que son nuestros pulmones, y no tan cerca de nuestros pueblos, donde van a vivir por tiempo, no tanto ya nosotros, sino nuestros hijos y nuestros nietos, y los hijos y los nietos de los trabajadores de esa empresa, y para que esta provincia por fin se convierta en una provincia que cuide su ambiente, y sobre todo nosotros en el sur entrerriano, que estamos en este triángulo de las Bermudas, entre esta Botnia extranjera que nos presiona tanto, y estas empresas ubicadas en el sur que tan livianos controles han tenido estos últimos años. Así que bueno, yo agradezco el acompañamiento de todos los bloques, y agradezco tanto al bloque Frente para la Victoria como de Cambiemos, y el diputado Keneteman me pidió decir algunas cosas también para acompañar esto que estoy diciendo. Así que bueno, muchas gracias y nada más. Diputado Keneteman.
Señor presidente, solamente para decir que acompañé este proyecto de la diputada Tacistro como vecino del departamento de Gualeguaychú y ahora como diputado. Cuando la empresa, como bien explicó la diputada, se trasladó después de los controles que reiteradamente le hizo el municipio de Gualeguay, no tuvo mejor idea la empresa que trasladarse, como ella dijo, unos metros pasando el río y se instaló en una zona gris que está sobre el departamento Gualeguaychú, pero a unos muy pocos metros del río y de la ciudad de Gualeguay. A partir de que se instaló allí, los controles sobre la empresa fueron mucho más complejos y los que transitamos esa ruta semanalmente nos preocupó siempre lo que creíamos todos que era una contaminación enorme que estaba haciendo esta empresa, no solamente en las napas, sino también, como explicaba la diputada, en el aire. Yo participé, acompañé en algunas ocasiones a la Asamblea Ambiental de Gualeguay cuando se manifestó en contra de esa empresa y quiero utilizar solamente este espacio para destacar la actitud que tuvo la licenciada Belén Esteves, la secretaria de Medio Ambiente, porque así como planteó la diputada que hubo dos senadores, el senador Matiauda de mi departamento y el senador Morcho del departamento de Gualeguay, que enviaron una nota, yo me comuniqué con ella telefónicamente, también ese viernes 15 de abril, que fue el día que la inundación llegó al borde de las piletas que están sobre la tierra y todos teníamos el temor de que las inunde y obviamente todo lo que esas piletas contienen se desparrame en el Gualeguay crecido. Entonces, quiero destacar, como decía, la actitud de la licenciada Esteves, que a pedido de 3 legisladores y también seguramente la diputada Tacistro, 4 legisladores que no son del espacio político al que ella pertenece, rápidamente llegó al lugar con trabajadores, funcionarios de su secretaría y tomó la medida de suspender las actividades de la empresa hasta tanto se pueda corroborar que realmente lo que está pasando allí no va a generar ningún daño al medio ambiente. Yo quiero destacar la actitud rápida que tuvo la licenciada y su área de medio ambiente de acudir al pedido que le realizamos y obviamente decir que acompañamos este proyecto. Diputado Koch. Sí. Señor presidente, yo creo que la verdad que destaco lo de la diputada Tacistro, destaco lo de los legisladores, de los senadores que se hicieron eco, pero no quiero dejar pasar de lado y por alto, y ojalá esto sea lo que empiece a motorizar al Estado y empiece a tomar conciencia el Estado de que realmente no solamente este emprendimiento, de que con mucho desparpajo y frente a la mirada de muchos que hicieron la vista gorda, lo sacan de la ciudad de Gualeguay y lo trasladan a unos metros y la contaminación sigue. He sido propinante durante muchos años de la contaminación que se venía haciendo sistemáticamente en la ciudad de Nogoyá, con 2 emprendimientos parecidos y con los afluentes cloacales directamente volcados al arroyo Nogoyá, en el cual no hemos tenido la posibilidad de que nadie nos escuche. Espero y anhelo, como quien está comprometido con el medio ambiente, de que este sea el punto de inflexión para empezar a tomar conciencia que lo único que le vamos a dejar a nuestros descendientes, más allá del poder adquisitivo que le podamos dejar, es el cuidado del medio ambiente, porque no es ajeno a nadie lo que estaba sucediendo en este lugar, no es ajeno a nadie lo que sucede a lo largo y a lo ancho de la provincia en muchos emprendimientos de la misma envergadura como los que se están desarrollando ahí. No los descubrimos hoy. No lo descubrimos porque una creciente tenía la posibilidad de contaminar un afluente de agua dulce como el río Gualeguay.
no es normal de que quede en el anonimato todo este tipo de emprendimiento y no es normal que quien haya estado al frente de la Secretaría de Medio Ambiente en la gestión anterior haya hecho oído sordo y haya mirado para otro lado. La verdad que me pone muy contento de que la nueva Secretaria de Medio Ambiente piense de otra manera y tenga realmente la lealtad que tiene que tener para el cargo tan importante que tiene, más allá que no tenga el rango que merece, porque creo que merecería tener el rango ministerial, porque nada más y nada menos que nos está cuidando a nuestro descendiente que vamos a dejar, que es el medio ambiente. La verdad que me pone muy contento y la tengo que felicitar a la diputada por este proyecto, porque sé de lo que le ha pasado, sé de las amenazas que ha tenido, así que solamente eso, ponerme a disposición y ojalá que este sea el punto de inflexión para empezar a trabajar en el medio ambiente. Muchas gracias, señor presidente. Y no se va a hacer más uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, dado que consta de un solo artículo. Aprobado. El artículo 2 es de forma, queda sancionada y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los proyectos de declaración bajo los números de expediente 21.211, 21.213, 21.214, 21.215, 21.218, 21.224, 21.226, 21.228, 21.234 y el proyecto de resolución bajo número de expediente 21.230 para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas. ¿Se pone en consideración? Aprobado. Es el turno del orden del día. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas del proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.922, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a adquirir, mediante el procedimiento de contrataciones que prevé la Ley de Contabilidad, un inmueble ubicado en la capital provincial con destino al funcionamiento de las oficinas del Instituto Autárquico Becario Provincial. Diputada Romero. Pedí la palabra, presidente. Hemos discutido el proyecto en la Comisión de Hacienda, así que no está el presidente de la comisión, pero hemos escuchado las buenas razones que tiene el Instituto Becario para pedir tener un lugar adecuado, y en atención a la importancia que tiene ese organismo en la provincia de Entre Ríos y a su historia, que ha venido ganando prestigio y dando buenísimos resultados respecto a nuestros estudiantes. Por eso nos parece muy bien. Y agradezco que tenemos acá la presencia de la directora del Instituto Becario y de gente de su instituto, de parte del equipo que han estado bregando por la norma que hoy le vamos a dar media sanción. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general. Aprobado. Vamos a votar en particular, haciendo la observación que el artículo 1 requiere los 2/3 de los votos, de acuerdo al artículo 81 de la Constitución. Lo que estén por afirmativa, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. El artículo 5 de forma queda sancionado y se harán las comunicaciones pertinentes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General, el proyecto de ley bajo número de expediente 21.060, por el cual se declaran de utilidad pública y sujetos de expropiación dos inmuebles ubicados en Colonia Villa Libertad, Ejido de Chajarí, que son propiedad de Citrus Negro, sociedad anónima, con destino a que la Municipalidad de Chajarí ubique la oferta educativa terciaria y superior y una reserva natural protegida. Diputada Elena. Presidente. Solicito me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley, que para la ciudad de Chajarí es sumamente importante. Se refiere a dos fracciones de terreno que están dentro del ejido municipal, de los cuales ambas fracciones ya la municipalidad desde hace varios años y varias gestiones viene realizando actos de posesión, pero nunca había realizado el trámite del pedido de expropiación. En este caso, el monto de la expropiación va a ser abonado por la Municipalidad de Chajarí y el fin para el cual se pide la expropiación es trasladar en ese lugar hacer un polo educativo, trasladar toda la oferta educativa superior que existe en la ciudad de Chajarí y una reserva natural protegida, porque justamente estos terrenos están enfrente a las termas de la ciudad de Chajarí.
Solicito que me acompañen en la aprobación de este proyecto. Y no se va a hacer más uso de la palabra. Se va a votar en general, lo que estén por afirmativa. Aprobado. En particular, el artículo 1 se requieren los 2/3 de los votos, dado el artículo 81 en la Constitución Provincial. Aclarado esto, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. El artículo 4 de forma queda aprobado y pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 21.067, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar una donación de terreno ubicado en Colonia Santa María, Departamento Federación, con destino a la construcción de un centro de salud. Diputada Elena. Presidente, existe una señora de buen corazón, que es la señora Marsili, que vive en una colonia en el Departamento Federación, Colonia Santa María, en Las Margaritas, que dona parte de su terreno, que compró este terreno para donarlo al superior gobierno de la provincia de Entre Ríos, con el cargo de que en ese lugar se construya un centro de salud, ya que toda la población que vive en esta localidad, en este centro rural, le queda bastante lejos llegar a la ciudad de Chajarí, que es donde tiene una oferta médica más cercana. Solicito que este centro de salud, se ha formado una comisión dentro de la población rural que están haciendo beneficios para levantarlo. Ya hay varias paredes que se están siendo levantadas para construir el centro de salud, y lo único que faltaría es la aprobación, que el Estado acepte esta donación para poder materializar la escritura y terminar con este trámite administrativo. Nadie más va a hacer uso de la palabra. Vamos a votar en general. Los que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. El artículo 3 de forma queda aprobado y pasa para su revisión al Senado. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 19.361, por el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional número 25.506 de firma digital. Diputada Romero. Señor Presidente, breve, pero creo necesario reconocer la importancia del proyecto que estamos aprobando, que no es una mera adhesión a aquella ley que el Congreso de la Nación sancionara en el año 2001, sino que es un compromiso que significa un paso del Estado entrerriano a valorar el documento digital y la firma digital. Por cierto, no es fácil para los estados implementar estos nuevos sistemas, si bien vivimos en un siglo en el que el fenómeno de las comunicaciones atraviesa todas las actividades humanas. Las administraciones públicas en general de los tres poderes del Estado tienen una dificultad, producto de nuestra cultura, de salir de lo escrito. Tenemos una verdadera dificultad en despapelizar. Estamos muy aferrados todavía a esa tradición española, quizás que nos llevaba a tener que registrar todo en papel. Esta legislatura, dando la media sanción que falta a la media sanción que ya produjo el Senado hace unos años, este es un proyecto originado por la iniciativa del entonces senador Cresto, le está proporcionando al Estado provincial que dé los pasos necesarios para que esta herramienta se incorpore como una herramienta cotidiana en la administración pública. Estamos acompañando también con esta sanción a disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial, que por cierto ha reconocido dentro de su texto, que se empezó a aplicar en agosto del año pasado, la validez de estas herramientas nuevas de manejo de los ciudadanos. Entonces, otorgando firma digital, propendemos a la despapelización, propendemos a agilizar los trámites para el ciudadano y a que la administración pública se haga de estas nuevas herramientas, se apropie de ellas y vayamos saliendo de nuestra tradición que nos hace aferrarnos exclusivamente al expediente y al papel. Creo que es un paso que nos va a exigir y le va a exigir al Ejecutivo. De hecho, estamos planificando un plazo bastante razonable de 180 días para su reglamentación, de 5 años para su implementación total, pero es un paso que se va a sentir en calidad, no solamente de parte de los administradores públicos, sino también de parte del ciudadano. Nada más, presidente.
Nadie más va a hacer uso de la palabra. Se va a votar en general lo que estén por afirmativa. Aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. El artículo 6 es de forma, queda sancionado y se hará las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 21.028, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar una donación de inmueble ubicado en Colonia Villa Libertad, Ejido de Chajarí, Departamento Federación, afectándolo al Consejo General de Educación y con destino a la construcción del edificio propio de la Escuela Secundaria número 18, Colonia Villa Libertad. Diputada Elena. Sí, señor presidente. Este proyecto viene del Senado, presentado por la ex senadora del Departamento Federación, María Angélica Guerra. La escuela para la cual fue hecho el cargo de esta donación era construir una escuela que ya está construida. Debido a las inclemencias del tiempo, hubo que hacer arreglos del techo y demás, y acá nos dimos cuenta de que no estaba terminado este trámite, por lo que esto vendría con esta media sanción a perfeccionar después con el trámite en la Escribanía Mayor de Gobierno esta escuela, que realmente el terreno a nombre del Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos. No se va a hacer más uso de la palabra, se va a votar en general, aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. El artículo 3 es de forma, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Sí, diputada Romero. Presidente, reiterar la invitación a los diputados y a los asesores para la jornada de discusión sobre el procedimiento de familia que vamos a empezar este jueves 12 de mayo en este recinto de la legislatura. No habiendo más asunto para tratar, se levanta la sesión.